Listo, entonces por su parte, Edgar Bermúdez, presidente de la Corporación de Personas con Capacidades Diversas, quien perdió la vista en un enfrentamiento con grupos armados al margen de la ley cuando formaba parte de los escuadrones móviles de carabineros de la Policía Nacional, aseveró que existe una falencia en la Ley 1448 del 2011, conocida como la Ley de Víctimas, porque no se reconoce a las familias de las personas en discapacidad como víctimas del conflicto armado, a pesar de sus secuencias psicológicas y de su dedicación a la atención de víctimas. Para Paula Gaviria, primera directora de la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas y actual directora de la Fundación Compás, se necesita más visibilidad, mayores espacios de participación con garantías y condiciones para ellos. En territorios debe haber una mayor inclusión en las distintas acciones y espacios de discusión que se desarrollan, es decir, reforzar la mirada de derechos y no la mirada asistencial de caridad y compasión. Aquí también hay otra cuestión y es que el Estado tiene muy abandonado a las personas en condición de discapacidad en víctimas. Por ejemplo, si un soldado se le vuela o le vuelan una pierna o es herido y le tienen que amputar una extremidad, muchas veces el gobierno es solo darle una palmada en la espalda y ya, mientras que, ¿por qué? Porque es que al gobierno no le interesa tanto la guerra, al gobierno lo que le interesa más que todo, sí y no. Le interesa la guerra por la cuestión de que puede ir a enviar a muchos colombianos a combatir, pero no envía a a los colombianos a los que son hijos del élite y a los que gobiernan ese país. Por lo general envían son a la gente de estrato uno y 2 por una supuesta ideología patriótica, pero en esto prácticamente no hay tanto patriotismo, sino que son intereses de la oligarquía. Por eso es que también hay nexos y por eso es que la guerra no se ha acabado, por la plata que se mueve, no solo con el narcotráfico, sino también con la propia parapolítica, donde en la parapolítica pues también hay nexos entre políticos y también entre grupos armados. Entonces esto también es un negocio muy grande para la guerra, inclusive esto se ha usado en el mundo, Segunda Guerra Mundial y Primera Guerra Mundial, donde Estados Unidos se enriqueció vendiendo armas. Inclusive, saben, hay una frase también que me gusta mucho con respecto a esto, de un autor que dice lo siguiente, dice, la guerra es cuando dos o más de dos personas que no se, co- que es- se conocen y se odian, pero no se matan, tienen que poner a sacrificar millones de personas que ni se conocen y ni se odian, pero se tienen que matar. Y eso es la guerra. O sea, la guerra es una estrategia, la guerra es un ajedrez, pero también es una ideología de poderes donde nos hacen ver que es por un patriotismo, que es por una defensa nacionalista. Pero muchas veces, aunque mucha gente lo crea así, porque pues, claro, y es bueno tener mucho amor por la nación y por ese patriotismo, pero el trasfondo de esto es prácticamente es por intereses que hay en las élites y en la oligarquía y también en los políticos, porque es que desde hace 200 años también nos hemos matado por políticos, que si ya sean por los rojos o si ya sean por los azules, o sea, por los liberales o por los conservadores. Mientras nosotros nos matamos, ellos tomaban allá en sus mansiones champañas y muertos de la risa, mientras nosotros nos masacrábamos. Entonces, en conclusiones, el concepto de paz es mucho más complejo en Colombia, así como en las diferentes naciones de América Latina, porque es que no solo Colombia ha sido violenta, también tenemos que entender, por ejemplo, la Operación Cóndor, lo que fue en América Latina, también lo que fue las guerras de guerrillas de los Tupamaros en Nicaragua, también las guerras de guerrillas que hubo en el Perú, también las dictaduras en la época de los 70 con Pinochet, también dictaduras en Argentina, en Brasil, prácticamente pues en Colombia no fue tan fuerte, en Panamá con Noriega, y ahora pues también está en Nicaragua
y en Venezuela y en Cuba, pues independientemente que sean comunistas o capitalistas, porque es que aquí en Colombia y en América Latina no se entiende bien lo que es el concepto de comunismo y socialismo, sino que la gente muchas veces se deja influenciar por lo que dicen los medios de comunicación. Y como los medios pues se dan el mejor postor, entonces también se van creando como esos imaginarios. Y muchas veces esos imaginarios llegan a crear falacias. Aunque pues yo tampoco estoy de acuerdo con el socialismo y el comunismo, pero aquí tampoco se ha sabido interpretar bien lo que es el comunismo y el socialismo. Y no tiene nada que ver con lo que a nosotros nos dicen los medios de comunicación. Prácticamente el comunismo y el socialismo, así como el capitalismo, son sistemas demasiado complejos. E independientemente que dicen que es que el socialismo es dictadura, el comunismo es dictadura, todos, o sea, todos los sistemas sí van a tener una dictadura, es una dictadura. También han habido dictaduras capitalistas como de Bashar al-Assad, de Gaddafi, dictaduras socialistas, prácticamente también dictaduras comunistas, como lo fue con Stalin, como lo fue con Mao, con Kim Jong-il, con Kim Jong-un. Entonces, independientemente, porque es que cuando se habla de comunismo y socialismo son sistemas y capitalismo, así como anarquismo y fascismo, son sistemas prácticamente socioeconómicos y políticos, mientras que una dictadura es también solo política, pero donde se maneja la economía a partir de esa idea política y de lo que piense el dictador para el pueblo. Entonces, ¿qué preguntas tienen? Voy a estar contestando preguntas. ¿Tienen preguntas? No, ninguna, todo está claro hasta el momento, Pedro. Sí. ¿Alguien más? Si quieren pueden alzar la mano, pueden escribir en el chat también. Entonces, pues sí, entonces para ya terminarles de concluir, también pues eso es lo que ha sido nuestra guerra nacional, que ha sido una guerra de élites. Y prácticamente en Colombia solo hemos tenido un gobierno de izquierda, quien fue el de José María Melo, que fue en el año 1853. Y pues el gobierno, pues, o sea, a lo último se terminó tirando como a una dictadura, pero la idea de José María Melo era acabar con los conservadores y con los liberales hasta que él terminó exiliado y trabajando pues para las tropas de Benito Juárez como como general, y allá pues fue fusilado. Pero ha sido el único presidente que no ha sido de élite y que ha sido de descendencia indígena y de izquierda, porque es que la quería acabar prácticamente con la guerra entre los conservadores y los liberales. Y a las élites pues no les gustó esto, entonces los conservadores y los liberales se unieron para expulsar a José María Melo del poder, sea sí o sí, ya que él estaba también pues liderado, era por otra rama de los liberales que se llamaban los liberales draconiantes. Entonces aquí pues ya vamos a ver las preguntas, muy bien. Hay que entender que la guerra beneficia a unos pocos y para eso se sacrifica a los más vulnerables, triste realidad. Sí, así es, Isabela, y esto también porque esto es una guerra y eso es un juego donde o sea, donde los peones prácticamente vienen a ser las personas de estrato 1 y 2, prácticamente los hijos de campesinos o de familias vulnerables que muchas veces se los llevan para la guerra y los venden prácticamente como carne de cañón. Está súper claro, todo es un tema que ha sido muy ignorado y que afecta a muchísimas personas, ya que la guerra nunca para y es un ciclo que no se puede evitar, ya que siempre tendremos personas que busquen un poderío sometiendo a los más débiles, que siempre serán los que saldrán lastimados y perjudicados. Así es, Daniela. Sí, y eso pues también ha sido nuestra guerra en Colombia, inclusive esta guerra está desde los realistas y los patriotas, que luego pasaría a ser después de la independencia de Colombia, del 20 de julio de 1810, pasaría a ser entre los federalistas y los centralistas, y luego pues ya entre los conservadores y los liberales después de 1850.
Listo, entonces, si tienen preguntas o algo por el estilo, se las voy a estar respondiendo. Así es, y es importante también conocer el objetivo de la JEP. Sí, así es, hermanita. Bueno, chicos, entonces, si no tienen más preguntas, de todos modos, les agradezco a todos por haber asistido a esta charla. Espero pues que les haya gustado mucho y como les digo, cualquier donación voluntaria lo pueden hacer o si también tienen contactos o algo por el estilo. Puedo estar haciendo conferencias a futuro, eso sí, también dependiendo de la cantidad de la gente que se quiera unir. Esto en un principio pues se une poca gente, pero esto hay que hacerle con toda. Así es. Entonces, si no tienen más preguntas, entonces, pues, esto, pues, permítanme un momento para leer los comentarios. Sí, entonces, esto pues sería todo por hoy, chicos. Listo, entonces, pues, también, listo, entonces esto también pues sería todo por hoy. De todos modos, pues también les aconsejo muy bueno ese libro de Alfredo Molano, A lomo de mula. Es excelente y lo pueden conseguir también en cualquier librería. Sí, Isabela, ¿tienes una pregunta? No, Pedro, a despedirme. Muchísimas gracias por estos espacios. Son muy interesantes los temas y la forma en que los explica queda todo muy claro. Muchas gracias. Ah, vale, Isabela. Listo, no, y gracias también por haber asistido. Gracias, hijo, muy amable. Vale, ma, ok. Dani, ¿tienes preguntas o algo? Al contrario, agradecerte por toda la información que, como dicen por ahí, nos compartes y súper interesante todo. Gracias por hablar de temas que de pronto han sido ignorados y que muchas veces no tenemos en cuenta. Ujú. Sí, sí, así es, sino que la historia de Colombia es una de las historias más complejas del mundo por toda la cuestión del conflicto armado. Pero sí hay que también pues compartir este conocimiento y esperar pues a ver también cómo van sucediendo todas las cosas aquí en Colombia. Vale. Muchas gracias. Vale, Danielita, ok. Estaremos hablando y que estén muy bien, muy buenas noches.